Acción. Pues bienvenidos a nuestra sesión de los lunes, nuevamente un journal más. El día de hoy vamos a hablar de un tema, si bien ya lo hemos tocado, pero creo que siempre ha ido avanzando y han ido mejorando técnicas, indicaciones y sobre todo cuáles son las opciones que nosotros tenemos para poderlo aplicar en nuestros niños con cardiopatías congénitas, la cirugía de mínima invasión. Un gran amigo, el doctor Guillermo Godoy, él es cirujano cardiovascular pediatra formado en el Hospital Infantil de México y bueno, actualmente en la ciudad de Torreón, Coahuila. Memo, adelante, muchas gracias por presentar el día de hoy y te escuchamos, somos todo oídos. Buenas noches. Hola, buenas noches, no, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a revisar el tema de cirugía de mínima invasión y bueno, tratar de ver algunos aspectos de lo que se está haciendo pues en el mundo en cuestión de los niños en la cirugía de mínima invasión. Ok, estos son los títulos de los 3 artículos que vamos a revisar. Creo que el primero es una vista como muy general y un país con circunstancias muy similares al nuestro, donde precisamente exploran qué tanto es posible llevar o arrancar programas de mínima invasión en cirugía cardíaca en general. Y ya de los otros dos son un poco más enfocados a opciones en cuanto a la parte técnica, evidentemente la evolución que han tenido en cuanto a la parte técnica y de resultados, y recomendaciones que hacen, ¿no? Y el último es de el doctor del Nido, donde igual un panorama pues bastante general sobre qué opciones y cómo ha evolucionado la mínima invasión también en la parte de la cirugía de congénitos. Entonces el primero artículo, si bien está centrado en India, es decir, todo el análisis que hacen es con respecto al país. Este artículo lo desarrollan en Italia. El autor principal es parte del equipo de cardiocirujanos de Pisa, Italia, pero él, como hindú, hace un análisis tratando de ver qué posibilidades tienen de los programas que ya tienen funcionando en India, que aparentemente están en ciernes, pues qué tanta posibilidad de evolución tienen y sobre todo qué tanto impacto podría tener en los pacientes que atienden, ¿no? Y esta es la parte como interesante y pues de alguna forma la información se puede llegar a extrapolar a un país como el nuestro que tiene características similares, sobre todo económicas. Entonces, a manera de introducción, refiere que bueno, lo primero que empezó a hacerse de mínima invasión en la década de los 90, pues los pioneros lo que inicialmente proponen es disminuir el tamaño de las incisiones. En todos los artículos, todas las revisiones que hay sobre la cirugía de mínima invasión cardíaca, se centra en manejo del dolor postoperatorio y la reincorporación a las actividades diarias, que al final de cuentas interesa sobre todo en la población que es económicamente activa, que es cardiópata, a lo mejor no congénita, pero que al final de cuentas tiene esta necesidad de reincorporarse lo más rápido que pueda a sus actividades productivas. Entonces, en esta parte que hacen del análisis de los artículos que tienen relación con tanto sociodemográfica como económica, que hacen una búsqueda bibliográfica, pues se centran en las opciones que hay: la videoasistencia en cirugía cardíaca, la utilización de puertos únicos, hasta robot, y que en realidad en toda la literatura que se revisa, pues los procedimientos por mínima invasión ya son una opción para todas las patologías cardíacas. Y bueno, dentro de las ventajas que esto se menciona básicamente en todos, los resultados estéticos, menor pérdida y necesidad de hemoderivados, esto es importante y esto tiene impacto en la parte de gasto que genera un paciente cardiópata. El menor tiempo de hospitalización, menor convalecencia, que esto va muy relacionado a dolor y uso de opiáceos en el postquirúrgico, la reincorporación a las actividades diarias o a las actividades laborales, y algo importante, la disminución de riesgos de infección. Recordar que lo más peligroso que le puede pasar a un paciente postquirúrgico es hacer mediastinitis, y que en la parte de los adultos creo que es
mucho más agresiva y son cuadros que pueden evolucionar rápidos a falla orgánica múltiple, a diferencia de los pacientes pediátricos. Entonces, este es como el panorama principal. Hacen una revisión sobre todo de los centros europeos, también incluyen literatura de Estados Unidos y se centran mucho en alguna información que la vemos aquí en la tabla del lado izquierdo, sobre todo en Alemania. Hay algo importante porque ellos dicen que lo que querían comparar era de la literatura que revisan, el número de procedimientos o el porcentaje de procedimientos que se realiza por mínima invasión en los países desarrollados y que ya tienen programas de mínima invasión funcional. Entonces vemos, por ejemplo, la comparación que hacen directamente es con Alemania, donde hasta el 50% de todos los procedimientos de cirugía cardíaca los están realizando por mínima invasión. En contraparte con India, que es solamente el 4% de los registrados. Y vemos que, bueno, los otros porcentajes son muy variables, pero llama la atención que, por ejemplo, el Reino Unido solamente tiene reportados el 10%. Digo, habrá a lo mejor que hacer una revisión un poco más a fondo sobre los reportes que tiene el Reino Unido, pero esto, al menos en estos números, llama la atención que un país como el Reino Unido tenga números tan bajos. Entonces, lo que ellos hacen es extrapolar la cantidad de procedimientos que lleva a cabo específicamente Alemania, y ellos ven que a partir del 2016 se incrementan el número de casos que operan a través de mínima invasión, iniciando en 8.500 y hasta los últimos que tienen reportados, que son hasta 17.000 casos. Aquí lo que es importante es la diferencia así abismal entre poblaciones de India y Alemania, ¿no? Que esto, al final de cuentas, en los números, pues sí impacta. Y entonces, en cuanto a los procedimientos que se realizaron cuando son en la parte de la literatura india, es exclusivamente, por ejemplo, cuando son procedimientos valvulares únicos, ellos hablan que tienen aproximadamente el 4%, que es lo que manejan acá, del número total de casos. Entonces, si ellos comparan, por ejemplo, el 4% de los procedimientos que hacen contra el 50% que hace Alemania, estos son los números que quedan al final. 8.500 versus 2.300, que sí es una diferencia significativa en el número de procedimientos, ¿no? Entonces, como ese es el punto de partida que ellos ponen para después intentar tanto discutir como concluir la necesidad de incrementar el número de procedimientos que hacen por mínima invasión. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nada más quería poner en esta imagen es que la población actual hacia el 2021 de la India era de 1.408 millones de hindúes. Entonces, es una población muy grande y evidentemente tienen un número de procedimientos muy amplio. Entonces, lo que ellos mencionan en la parte como de introducción y al realizar la revisión de la literatura es que los países en vías de desarrollo y con unas poblaciones tan grandes, ellos refieren que tienen una cantidad de pacientes muy amplia en espera de cirugía cardíaca. Entonces, ellos refieren, por ejemplo, que intentando establecer programas que sean realmente efectivos de mínima invasión, ¿qué tanto será costo efectivo? Considerando pues todos estos aspectos, la logística que se necesita, evidentemente la infraestructura. En la parte de logística también incluyen el adiestramiento de los cirujanos como parte fundamental. Finalmente, si van a arrancar un programa de esta naturaleza, pues ¿quién lo va a realizar, no? Entonces, todo esto lo intentan hacer ver como una necesidad enfocada en la parte económica y en la parte de reincorporación a las actividades diarias. Entonces ellos dicen que considerando la logística y los costos, se justificará en un país como India arrancar o ponerle más énfasis en estos programas, y además que considerando la curva de aprendizaje, que evidentemente es necesaria, que sí es posible iniciar estos programas sin poner en riesgo al paciente, que al final de cuentas es lo que más importa. Entonces, ellos hacen una revisión a partir de agosto del 2019 hasta finales del 2021 y se centran en una búsqueda en la parte económica, logística y de entrenamiento. Lo que ellos buscan es hospitales que tengan una similitud en cuanto a la función y la atención de los pacientes para intentarlo extrapolar a la India. Y realmente hacen una revisión en comparación de cirugía convencional versus la mínima invasión en sustitución mitral, aórtica y en cardiopatía isquémica, ¿no? Que la gran mayoría de la población pues es adulta.
Entonces, de la revisión, vamos a ver nada más estas partes que concluyen. En la parte de cirugía de válvula mitral, lo que ellos ven, una vez que realizan este análisis de los estudios, es que se supone, bueno, en la parte teórica, que hay una mejoría significativa en estancia hospitalaria, disminución de uso de hemoderivados y menor tasas de infecciones que van desde sepsis hasta infecciones superficiales de herida quirúrgica. Entonces, la revisión que ellos hacen, aquí vemos que son dos estudios de Estados Unidos, tres estudios de Estados Unidos y uno de Eslovenia. Entonces, el primero, por ejemplo, aquí llama la atención que la cantidad que se someten a esternotomía convencional y a mini toracotomía, ellos refieren en la parte estadística de estos casi 800 pacientes que en los costos hay una disminución en cuanto al procedimiento de minitoracotomía cuando se hace como el análisis del total, porque al inicio ellos ven que en la minitoracotomía por paciente, al menos en lo que representa sobre todo la canulación, es un poco más elevada. Sin embargo, cuando se asocia a tiempo de estancia en terapia intensiva y los costos que representa, vemos que empieza a bajar, que es el número inicial. Este es como casi el doble un poco menos del doble del costo que representa una cirugía convencional. Y en cuanto al costo hospitalario, cuando se comparan vemos también que es un poco menor, que es 31.515 versus 37.494. Entonces este es el primer estudio de Estados Unidos. El segundo estudio, aquí está un poco dispar la población. De minitoracotomía son 70 pacientes y se incluyeron 105 de una esternotomía convencional. Y lo que ellos ven con una P estadísticamente significativa es que así hay una reducción en el costo en los pacientes que se atienden por minitoracotomía, que estas son las cifras. Y además ven que la estancia en hospitalización sí varía. Los pacientes que se operan por mínima invasión tienen un egreso más temprano que los pacientes que se operan de forma convencional con unas P significativas. En el estudio de Eslovenia, esta es la población que incluyen. Aquí, por ejemplo, en la parte de mínima invasión es la utilización de un puerto único versus la esternotomía convencional. Y aquí también ellos encuentran que hay una disminución del costo por paciente en los pacientes que se operan por mínima invasión y también una disminución un tanto significativa de la estancia hospitalaria, que son 5 días versus 8 días en los pacientes que se operan de forma convencional. Y en el último estudio, esto es de Estados Unidos, aunque es del 98, vemos aquí que eran 49 pacientes que se atienden por el programa de mínima invasión versus 40 pacientes que se operan por esternotomía convencional. Y aquí, por ejemplo, ven que tienen menores tasas de complicación en los pacientes de mínima invasión, 0% de mortalidad y una disminución hasta el 14% de la necesidad de hemoderivados a comparación de los pacientes que se atienden por cirugía convencional. Entonces, esto es en la parte de procedimientos a nivel de válvula mitral. Después, en los procedimientos o en los artículos que encuentran relacionados con procedimientos aórticos, ellos encuentran que hay una disminución en favor de los pacientes que se operan por mínima invasión en la estancia hospitalaria y en el uso de hemoderivados. Y que otra vez enlistan 3 artículos. El primero, que es un artículo estadounidense, aquí vemos, por ejemplo, la población. Los pacientes que se atienden por esternotomía convencional es casi el doble, son casi 900 pacientes versus 442 que son atendidos por mini esternotomía. Y aquí ven que también hay una menor uso de hemoderivados, menor tiempo de ventilación y menor costos hospitalarios. Y aquí, por ejemplo, en el análisis un poco más detallados, ven que la ventilación mecánica en días es menor en los pacientes que se atienden por mínima invasión. Después, en los pacientes sobre el uso de hemoderivados, es también menor en los pacientes de mínima invasión, 25% versus 32%, una P significativa. Y en los costos de hospital, vemos que es un poco menor el costo de los pacientes del programa de mínima invasión. El otro estudio, con una población, esta fue del 2015, igual este es un estudio retrospectivo. Lo que ellos ven que hay diferencia es en cuanto a la necesidad de transfusión y la necesidad de estancia hospitalaria.
Vemos, por ejemplo, que el que sí llama la atención es en cuanto al uso de hemoderivados, que es del 25% versus del 65%, que aquí evidentemente sí hay una diferencia importante, ¿no? entre uno y otros pacientes. Y el último estudio que ellos mencionan, esta parte de la sustitución aórtica, igual, ellos ponen, por ejemplo, la utilización de hemoderivados y el costo asociado menor en los pacientes que se operan por mínima invasión, y también en la parte de hospitalización, que también los pacientes que tienen el beneficio de la mínima invasión pues tienen un gasto menor hospitalario a comparación de la cirugía convencional. Y bueno, esto en cuanto a los pacientes isquémicos, igual en los análisis que encuentran, hay una disminución costos relacionada con estancia hospitalaria y al final en los costos totales, ¿no? En lo que incluye todo. Y aquí, por ejemplo, la muestra es homogénea. Los pacientes que se operan de los isquémicos, que se operan por mínima invasión, y los que se operan de forma convencional. Igual, hay mejoría en el tiempo de intubación, en la estancia hospitalaria, menor requerimiento de transfusión y un menor costo en la parte de hospital, con beneficio pues para los pacientes del programa de mínima invasión. Y en este otro estudio, que solamente son 28 pacientes, pero aquí se incluyen los que se hace angioplastia coronaria percutánea. Igual, lo único que refieren es que en los pacientes que se someten a programas de mínima invasión tienen un menor costo en cuanto a los pacientes. Y aquí vemos, por ejemplo, que este último número de la cirugía convencional es mucho mayor con respecto a los otros dos procedimientos que son considerados de mínima invasión. Entonces, lo que ellos dicen, una vez que hacen el análisis de estos artículos, es que, por ejemplo, ellos reportan que al año en la India están haciendo aproximadamente 2 millones de casos, y que realmente en los centros que ellos tienen como censados, que llevan programas de mínima invasión, con respecto al número total de cirugías cardíacas que se hacen en el país, solamente entre 11,000 y 12,000 procedimientos se están llevando a cabo por estas técnicas. Y de los 700 hospitales que ellos tienen programa de cirugía cardíaca en todo el país, solo 90 lleva el programa de mínima invasión, que representa aproximadamente el 13%. Entonces, ellos, con base en esto, lo que intentan hacer es justificar el hecho de que empiecen a tener mejoras en todo: infraestructura, evidentemente en material, en equipo, y en la parte de capacitación a todo el personal que está incluido en estos programas. Entonces, aquí hay algo interesante, por ejemplo, porque dicen que en años recientes tienen este programa donde hay una problemática de la cantidad excesiva de pacientes, con una restricción de los hospitales públicos, de forma que el gobierno ha optado por básicamente subrogar los procedimientos. Lo que hacen es que utilizan la infraestructura de los hospitales privados y ofertan programas de salud pública. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno paga cierto porcentaje del costo total de los procedimientos, y en la parte teórica los hospitales dan un costo menor o un paquete menor a lo que normalmente se le cobra a un paciente privado. Entonces, el autor dice que esto podría ser un punto pivote para poder incrementar la cantidad de procedimientos que se hacen de mínima invasión, aprovechando la infraestructura que tienen los hospitales privados. Definitivamente esto, por mejor calidad en la atención, mejores hospitales, ¿no? En toda la parte definitivamente de la infraestructura, y que ellos ofrecen o ellos ven como potencial beneficio también para la parte privada. El hecho de que se arranquen programas de otra naturaleza en los hospitales privados, tal vez atraiga a gente que puede pagarlo de forma privada o de forma particular, a atenderse ahí, porque al tener un programa activo con mayor cantidad de pacientes, evidentemente mejorará la capacitación, y todo el staff pues, de los hospitales estará mejor preparado para llevar a cabo estos problemas, que definitivamente esto parece un programa, al menos visto así como de forma muy general, pues bastante atractivo y a lo mejor funcional.
¿no? Entonces ellos están apostando porque eso pueda ser un punto de quiebre para incrementar la cantidad de pacientes y de procedimientos de mínima invasión. Algo que ellos mencionan es, por ejemplo, que uno de los problemas que pueden ver en la parte de económica, que al final de cuentas eso sí representa un gasto en la mínima invasión, es la canulación periférica. Digo, para tener como una idea, una cánula femoral para hacer la circulación extracorpórea periférica tiene un costo casi de 7 veces mayor a una cánula de uso central. Es decir, una cánula femoral 34 French de 40 o 50 centímetros de longitud cuesta alrededor de 9,000 pesos, por ejemplo, aquí en México, y una cánula angulada para uso de canulación central tiene un costo de 1,600 pesos. Entonces, en esa parte, evidentemente, considerando pues la cantidad de pacientes que tienes en espera, a lo mejor sí eso representa un costo extra que no lo tienes en una cirugía convencional. Entonces, ellos, por ejemplo, refieren que tomando en consideración este punto, tal vez la canulación central podría utilizarse en la mayoría de los pacientes para disminuir gastos. Aquí, evidentemente, empieza a ser también controversial porque la canulación central en mínima invasión, sobre todo en los adultos, pues disminuye bastante el campo visual y evidentemente pues hace técnicamente mucho más complicado el procedimiento. Y bueno, ellos, por ejemplo, en su casuística o en lo que tienen reportado es que de 2017 a 2018, uno de los centros que reportan, se llevaron a cabo 140 casos de mínima invasión. Esto es como la casuística, vemos que predomina la comunicación interauricular como en muchas otras series. Y lo que ellos refieren es que en estos casos utilizaron canulaciones centrales, ya sea en adultos o en niños. Entonces, que si bien no es lo indicado y que puede generar mayor problema técnico, pues a lo mejor podría ser una forma como de disminuir costo y que no se eleve tampoco tanto. Y bueno, una de las problemáticas a las que se enfrentan, como seguramente en muchísimos otros lados, es que hay poco acceso a centros de entrenamiento para los cirujanos que ya están operando y que no tienen ningún adiestramiento en mínima invasión, y que también los programas de cirugía cardíaca que tienen actualmente en la formación de los cirujanos tampoco tienen tanto contacto con la mínima invasión, que al final de cuentas esto será una limitante para cuando egresen esos cirujanos, pues que puedan echar a andar estos programas a donde quiera, a cualquier centro que se vayan. Entonces, en la discusión, ellos definitivamente, una vez que analizaron todos estos artículos, pues refieren que considerando el beneficio de recuperación y retorno laboral, que al final de cuentas esto es lo que impacta en la población de adultos, sí ameritaría tener mayor cantidad de cirujanos y evidentemente más programas de mix. Ahora, algo importante, refiere pues que la mayoría de los reportes hablan de pacientes no complejos, es decir, pacientes no complicados, muchos de ellos con patología cardíaca simple, un defecto intracardíaco, y que al final de cuentas la selección de los pacientes, así tengas una población muy grande en espera de cirugía cardíaca, que a lo mejor la selección de los pacientes beneficiará siempre los resultados y que eso haga que la curva de aprendizaje sea más rápida tal vez, y que ya después esa curva, una vez dominada, pues de la posibilidad de hacer cada vez procedimientos más complejos. Y una cosa que ellos mencionan es que esto del Modicare es que en la India están realizando un tipo de apertura internacional de su sistema de salud. Lo que intentan hacer es que cada vez tener mejores bases de datos para pues darlas a conocer al mundo, tanto europeo como occidental, y que de esta forma se vea que, independientemente que es un país en vías de desarrollo, tienen programas de calidad, y que esto puede beneficiar para que los mismos cirujanos de la India puedan ir a otras universidades y tener una retroalimentación cuando esa gente regresa al país, ¿no? Y bueno, una cosa que es vital, ¿no? En todos lados es que definitivamente ellos ven como una limitante grande la parte del equipo cardiológico, porque pues al final de cuentas, intentar echar a andar un programa del cual la mayoría de la gente no tiene adiestramiento, o a lo mejor te encuentras con una persona que sí tiene realmente un adiestramiento y que él se va a encargar de echar a andar ese procedimiento con los otros cirujanos que no lo tienen o con todo el equipo que no lo tienen, pues al final de cuentas puede repercutir en tus tasas tanto de morbo y mortalidad
como la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, esta parte siempre va a ser pues vital para poder intentar o implementar nuevas estrategias de atención, porque al final de cuentas las curvas de aprendizaje pues llevan morbimortalidad en todos lados. Y bueno, considerando todo esto, pues que los cardiocirujanos tengan información, tengan mayor contacto con mínima invasión y que esto mejore en los programas de adiestramiento, es decir, que desde la parte de la formación del cirujano cardiotorácico, pues empieza a ver el contacto con la mínima invasión. Evidentemente el uso de herramientas tecnológicas que aquí, por ejemplo, es fundamental todo el equipo y el instrumental nuevo que se utiliza para poder llevar a cabo la cirugía, que al final de cuentas repercute en la facilidad técnica para poderla llevar a cabo. Y bueno, algo que en todos lados debemos de tener, pues las bases de datos, porque al final de cuentas, teniendo los números, teniendo los datos de los pacientes que vas atendiendo, pues así es como tienes tu forma de hacer un análisis más objetivo o un poco más objetivo de si en realidad beneficia o no al paciente, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí es el primer artículo. Esto es como un panorama general de un país que, bueno, tiene similitudes sobre todo económicas con el nuestro. El segundo artículo es un poco más técnico y creo que es un poco más enriquecedor porque muestran en un centro de China las opciones que tienen para, esto sí es casi exclusivamente en pacientes pediátricos, las opciones que tienen para atención en los programas de mínima invasión. El hospital está en Shanghái, el estudio lo hicieron desde el 2012 hasta el 2020, es un estudio retrospectivo que es una limitante grandota, pero al final de cuentas ellos recolectan los datos que fueron obteniendo con los pacientes que se iban atendiendo en su programa de mínima invasión. Entonces, ellos, por ejemplo, el punto de partida es que en la casuística nacional, en los padecimientos congénitos, comunicaciones interatriales, interventriculares y los defectos como el canal AB, tienen un reporte de una mortalidad menor al 3%. Entonces decían ellos que, bueno, al final de cuentas, si tú en un programa de cirugía convencional estás teniendo estos resultados, es lo mismo, valdrá la pena implementar estos programas de mínima invasión con todo lo que conlleva que ya comentamos. Y las opciones que ellos manejan para llevar a cabo estos procedimientos pues van desde la toracotomía anterolateral, una mini toracotomía anterolateral, una toracotomía subaxilar oblicua derecha, longitudinal derecha, mini toracotomía derecha posterior o esternotomía parcial. Entonces, este es el punto de partida. Estas son las opciones que ellos están ofreciendo para atención de los programas de mínima invasión y partiendo de eso, su mortalidad es menor del 3%. Entonces, esa es la casuística. Este grupo de médico excluyó a los pacientes que se habían realizado esternotomía media y a los pacientes que se llevaba a cabo la corrección por hemodinamia. Entonces, los dividieron en grupos de acuerdo a la estrategia o la técnica que utilizaron para la resolución quirúrgica. Y estos son los tres grupos que son las tres primeras columnas. El primer grupo, que fue el más numeroso con 335 pacientes, son los pacientes que se hace un abordaje submaxilar derecho con una incisión vertical. El segundo grupo son los que se hacen una toracotomía anterolateral derecha. Y el tercer grupo es una toracotomía anterolateral, pero del lado izquierdo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que seguramente ellos tienen mucha más experiencia porque de los 335 pacientes que se operaron por toracotomía derecha con incisión longitudinal, vemos que en la edad, el paciente más chiquito que operaron tenía 8 meses y el paciente más grande tenía 17 años, a diferencia de los otros grupos, donde vemos que, por ejemplo, los más chicos en los otros dos grupos son de 11 años. Aquí ya metieron adultos. Y en cuanto al peso, vemos que el paciente más pequeño pesaba 7.5 kilos, que eso también en algunos grupos es una limitante para poder realizar procedimientos por mínima invasión, y el paciente más grande pesaba 58 kilos. Y en los otros dos grupos, en las toracotomías anterolaterales, tanto izquierda como derecha, vemos que son pacientes pues mucho más grandes, ¿no? Los más pequeños tenían 30 kilogramos de peso. Ese es el porcentaje de masculinos en cada uno de los grupos. Y bueno, la patología que ellos atendieron eran comunicaciones interatriales, que son la gran mayoría de los procedimientos, comunicaciones interventriculares y
defectos de septo atrioventricular. Entonces, esto es como los datos demográficos de los pacientes que incluyeron. Y bueno, aquí llama la atención lo que en muchos lados preocupa, o en muchos lados la discusión se centra. ¿Qué tanto tienes de circulación extracorpórea y de pinzamiento aórtico en comparación con una cirugía convencional? Que, por ejemplo, hablando de las comunicaciones interauriculares, ahí sí a lo mejor podrías tener una diferencia significativa en cuanto al pinzamiento aórtico, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que en el grupo de la toracotomía subaxilar con incisión longitudinal, que es el más numeroso, que les digo que aquí da la impresión como que es la parte en la que tienen mayor experiencia, no sé si sea exclusivamente por el número de pacientes. Vemos, por ejemplo, que en el tiempo de pinzamiento aórtico hubo algún paciente que lo pinzaron 11 minutos, que realmente es muy poco tiempo para poder cerrar el defecto, que esto se puede equiparar fácilmente a la cirugía convencional. Y también en la toracotomía anterolateral del lado derecho también hubo un paciente que lo pinzaron 12 minutos, y en la toracotomía anterolateral izquierda, un paciente que lo pinzaron 28 minutos. Es decir, aquí, por ejemplo, en la parte del pinzamiento aórtico, de la isquemia que somete uno al paciente, pues realmente los números no son tan descabellados, no son números que se vayan tan altos, que eso en muchas de las publicaciones o en muchas de las discusiones sobre el beneficio de la mínima invasión, a veces es un punto central, ¿no? El tiempo de isquemia y el tiempo de circulación extracorpórea. Entonces, esto llama bastante la atención, que hubo pacientes que se resolvieron de forma muy rápida, seguramente porque tienen ya mucha experiencia en llevarlo a cabo. Y bueno, los tiempos de circulación extracorpórea, vemos por ejemplo que en este mismo grupo hubo tiempos de 21 minutos, que a lo mejor tiene relación con este paciente que lo pinzaron 11 minutos, y los más prolongados fueron tiempos de 105 minutos de bomba, que a lo mejor es lo mismo, volvemos a lo mismo. En patología simple como comunicaciones interauriculares, 105 de bombas podría uno considerar que es un tiempo excesivo. Y vemos los demás tiempos. En los de la toracotomía anterolateral del lado derecho, el tiempo osciló entre 33 minutos hasta 132, y en la izquierda de 49 minutos hasta 75 minutos. Entonces, esto es un dato que llama la atención. Ahora aquí, en el grupo de la toracotomía subaxilar, refieren que 3 pacientes, que es este recuadro que tenemos acá, 3 pacientes se tuvieron que, perdón, son 2 de aquí y uno de la toracotomía izquierda. 3 pacientes se tuvieron que repinzar por defectos residuales importantes. Entonces, aquí no hay más mención ni en el análisis ni en los resultados de cuánto tiempo fue extra en el nuevo pinzado, ¿no? Pero bueno, de casi 600 pacientes, solamente 3 pacientes tuvieron que volver a realizar un nuevo paso de cardioplegia y un nuevo pinzamiento aórtico. Aquí, por ejemplo, están los procedimientos que llevaron a cabo, y llama la atención que, por ejemplo, en muchos de los pacientes cerraron comunicaciones interventriculares, que son estas 3 de acá, hacían plastía mitral, plastía tricuspidia o incluso ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, estos llama mucho la atención, si bien no son tantos pacientes, pero bueno, son procedimientos que son un poco más complejos, y poderlos realizar, por ejemplo, por toracotomía derecha, la ampliación del tracto de salida derecho implica, pues, desde la visión que tienes, jalar mucho el corazón hacia el hemitórax derecho, y que tú tengas la capacidad de asegurarte que no lo vas a dejar con gradiente obstructivo, ¿no? Esto llama mucho la atención. Y bueno, aquí vemos los demás datos que recabaron sobre el tiempo en horas de intubación, que vemos que también el máximo en el primer grupo fueron de 29 horas, en el segundo de 42 horas y en el tercer grupo de 7 horas. El tiempo de estancia en terapia intensiva, que también es un tiempo bastante aceptable, porque aquí no hay realmente la especificación de qué pacientes son los que más duraron, pero bueno, conforme vemos las patologías que resolvieron, seguramente los que ameritaron más cirugías son los que estuvieron más tiempo, pero si vemos, los máximos que estuvieron fueron 5 o 6 días en los grupos de la toracotomía anterolateral. Y el sangrado por los drenajes que se dejan en el pecho, pues tampoco incrementaron tanto, ¿no? 15.5 a lo mejor mililitros por kilogramo. Y los días de hospitalización, los máximos que estuvieron son los grupos de la toracotomía anterolateral derecha, con 19 días de hospitalización, el que más tuvo, pero realmente todos tuvieron entre 5
13 días, 5 y 19 días o 5 y 8 días, que pues vale la pena comentar lo que son estancias cortas de hospitalización, considerando pues las patologías un poco más complejas que llevaron a cabo la cirugía. En cuanto a las complicaciones, llama la atención pues que ellos mencionan que bueno, evidentemente no es inocuo y puedes tener bastantes problemas. Un paciente en el grupo de la toracotomía anterolateral derecha ameritó reexploración por sangrado. Un paciente en la de toracotomía subaxilar evidenciaron que se desprendió el parche, por lo que tuvieron que volver a operarlo para volver a colocar el parche. Un paciente refieren que tuvo disfunción neurológica transitoria. No hay más datos sobre este paciente. 3 pacientes que presentaron parálisis diafragmática. Eso es importante por el tipo de abordaje, que evidentemente por donde entras hacia el mediastino, pues es uno de los riesgos, ¿no? Que tengas lesión del nervio frénico. Sin embargo, ellos refieren que estos pacientes que presentaron parálisis diafragmática, ninguno requirió manejo quirúrgico. Y en 13 pacientes, en el tiempo que estuvieron hospitalizados, tuvieron atelectasia persistente, pero que al final todos los pacientes se fueron con placas de tórax normal. Esto llama mucho la atención porque recordar que para hacerlo, sobre todo en el grupo más numeroso, que es el de la toracotomía subaxilar, básicamente el pulmón del lado derecho debe estar colapsado para que tengas la visión completa del mediastino y de las estructuras cardíacas. Y bueno, en todos estos pacientes, que fueron casi 600, no hubo ningún caso de fallecimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos hacen un análisis un poco más detallado sobre la técnica. Este es el primer grupo, esta es una toracotomía subaxilar con la incisión longitudinal. Aquí vemos, por ejemplo, acá está la cabeza del paciente, hacia acá está la parte anterior del tórax. Entonces, ellos lo que hacen es identificar el cuarto espacio intercostal. La incisión es subaxilar longitudinal. Llama la atención, por ejemplo, que son un poco obsesivos en esta parte. Decía que ellos no hacían incisiones mayor de 4 centímetros. Aquí lo ponen en la imagen ya al final. Ellos utilizan la canulación central en todos los pacientes, y aquí vemos, por ejemplo, las cánulas. Ellos refieren que la preferencia es utilizarlas anguladas las dos. La cánula de la cava superior la meten directamente por aquí, aunque ellos mismos referían que muchos de los pacientes, sobre todo los más grandes, los podían hacer a través de la vena yugular del lado derecho por método de Seldinger. Entonces, creo que también es una opción en caso de que no quieras tener ahí la cánula que quita visibilidad. La canulación arterial es totalmente central. Este es el punto que mayor, que técnicamente es el más difícil. La aorta queda en una posición muy lejana de tu visión, y además, para poderla canular, se necesita traccionarla bastante una vez que haces un espacio entre aorta y pulmonar. Y además recordar que pues, en los niños no hay tanta resistencia con los tejidos, de forma que puede ser difícil introducir la cánula arterial. De modo, aquí vemos todo. Aquí tienen la cava superior, aquí tienen la cánula aórtica. Y algo importante, algo que técnicamente ellos refieren que lo fueron modificando con el tiempo: la cava inferior la introducen por un agujero extra, un orificio extra que hacen en el sexto espacio intercostal, y es una cánula angulada. La introducen primero y ya después la canulan de forma directa. Y por este mismo orificio, al término de la cirugía, aquí dejan el drenaje que van a dejar hacia el mediastino. Y evidentemente aquí algo que se complica, a diferencia pues de la mínima invasión en los pacientes más grandes o en los adultos, es que el pinzado aórtico tienes que ser forzosamente por el sitio por donde estás llevando a cabo el procedimiento, y que muchas veces cuando no tienes el instrumental adecuado, pues te quita visibilidad, y definitivamente el clamp aórtico pues estorba para poder tener un poco más de visión. Toda la tracción, que es a través de plano seda pues, o poliéster, lo hacen tomando el pericardio, que abren a aproximadamente 2 centímetros por arriba de donde pasa el nervio frénico. Aquí evidentemente pues, es donde más riesgo tienes de lesionarlo. Y lo que hacen es que lo marsupializan, básicamente sacándolo a través el orificio de acceso al tórax, para que esto te aumente un poco más el espacio de visualización
de las estructuras del mediastino. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo, que es la toracotomía anterolateral, vemos aquí que utilizan un toracoscopio, a diferencia de la técnica previa. La técnica previa en algunos otros grupos también utilizan toracoscopio, sobre todo para visualizar bien las estructuras del mediastino o incluso los defectos intracardíacos. Aquí vemos, por ejemplo, que tienen, esta es la incisión, es submamaria. Este es el puerto, será, digamos, de trabajo. Un puerto de asistencia donde ellos pueden introducir las mismas riendas para marsupializar el pericardio. Aquí, por ejemplo, en esta técnica ellos sí recomiendan siempre la canulación de la cava superior a través de la vena yugular y por Seldinger. Dicen que como la incisión está un poco más lejos y no te queda cercana, sobre todo la cava superior, es una opción para para que no te quite más visibilidad y además para que sea la canulación un poco más segura y no vayas a tener accidentes. Y el toracoscopio utilizan un puerto extra. Y aquí vemos, por ejemplo, esta es la incisión y estos son los dos puertos, el puerto de trabajo por donde marsupializan y aquí es donde metían el toracoscopio. Aquí mismo ellos sacan el tubo de drenaje, un poco posterior a lo habitual, pero al final de cuentas es una incisión que se utiliza para dejar el drenaje. Algo que ellos hacen mucho hincapié es que este tipo de abordaje no lo recomiendan, por ejemplo, en las pacientes niñas, porque refieren que muchas de las veces, seguramente cuando empezaron estos programas, lo que mencionaban es que a veces caían sobre el tejido mamario y las pacientes cuando entraban en la adolescencia tenían alteraciones anatómicas en el seno del lado derecho. Entonces, ellos dicen que en las pacientes adolescentes femeninas no lo utilizan, es un abordaje que definitivamente lo dejan para los varones. Y bueno, refieren que la visualización es un poco menor que cuando hacen una toracotomía subaxilar, pero que al final de cuentas pueden llevarse a cabo los procedimientos y el beneficio de tener el toracoscopio, que al final de cuentas beneficiará la visualización. Y el tercer abordaje, que era el tercer grupo, que si recordamos la tabla de los números, es el menos numeroso, es una toracotomía anterolateral, pero del lado izquierdo. Esto, por ejemplo, ellos refieren que un paciente intentaron realizar un cierre de comunicación interventricular perimembranosa y el paciente se le desprendió el parche porque refieren que es muy difícil el acceso hacia el lado derecho. Recordar que, bueno, hay que abrir la tricúspide y a través de la tricúspide es la parte más cercana para poder identificar el defecto perimembranoso, de forma que se dieron cuenta que este abordaje exclusivamente era para las comunicaciones interventriculares infundibulares. ¿Por qué? Porque la posición en la cual abordan y acceden al tórax es básicamente el sitio donde se encuentra el tronco de la arteria pulmonar, que es el sitio por donde vas a acceder para cerrar el defecto infundibular. Y aquí vemos también el orificio tiene una orientación distinta para el cirujano porque queda al final de cuentas un poco lejos de tu visión, pero al abrir el tronco de la arteria pulmonar ellos referían que caías básicamente en el defecto. Y aquí, por ejemplo, ellos refieren que también puede hacer la canulación central tanto arterial como ambas venosas, aunque las venosas pueden costar un poco más de trabajos. Y por ejemplo, los pacientes que ellos llevaron a corrección quirúrgica de los defectos septales, a todos la venosa lo canularon por vasos femorales. Vemos que algunos pacientes eran chiquitos, de menos de 10 kilos. Y ellos también refieren que puedes tener mucha morbilidad en los vasos femorales con la utilización de las cánulas, a pesar de que son calibres pequeños. Entonces, ellos recomiendan que si se va a utilizar este abordaje, sea exclusivamente para este tipo de patología. Y bueno, en cuanto a la discusión, las ministrontomías generan dolor y tiempo de recuperación similar a la esternotomía completa. Esto es algo que llama mucho la atención porque al final de cuentas lo que esperas pues es que sea un beneficio, tanto dolor como el tiempo de recuperación. Sin embargo, ellos decían que en la población exclusivamente pediátrica veían que no hay diferencia. Y realmente nosotros, los que vemos solamente niños, pues vemos que el dolor y la reincorporación a la actividad diaria es mucho más rápido que a comparación del adulto que sí convalece un poco más de tiempo y hay que considerar pues a qué se dedican para ver cuándo pueden regresar. Evidentemente la patología influye mucho y la comorbilidad. Lo que comentábamos de las niñas de no utilizar los abordajes submamarios y bueno,
ellos comentan que si bien ya existen todas estas estrategias para mínima invasión en pediatría, las indicaciones y los tipos de incisión a nivel mundial aún es controversial y no está homogenizada. ¿Por qué? Seguramente porque en muchos de los lados no hay programas activos de mínima invasión en cirugía de congénitos, pero además porque pues tal vez en muchos de esos centros, aunque haya, a veces prefieres por la enseñanza o por rapidez o por familiarizarte a las esternotomías convencionales. Y bueno, todos los tipos de comunicación interauricular pueden ser reparados por MICS. Ellos referían que, bueno, realmente todos los defectos septales interatriales, incluyendo los de seno venoso, ellos los llevan a cabo por mínima invasión, que eso también es algo que llama la atención. Es mayor seguridad y menor movilidad con la canulación central, por lo que comentábamos de los vasos femorales. Refieren pues que en los datos que ellos tienen, hasta el 13% de los pacientes que se hizo canulación periférica en los niños tuvieron alguna morbilidad en los vasos femorales, y que muchos de estos pacientes al final de cuentas pierden esos accesos, es decir, son accesos que van a terminar trombosándose, y que bueno, esto en el contexto pues del paciente cardiópata a veces es difícil, siempre estás pensando en no consumir excesos por todo lo que puede llegar a implicar la cirugía cardíaca, ¿no? Y bueno, en la toracotomía subaxilar, la canulación aórtica es el paso más complejo, lo que comentábamos, y la incisión infraaxilar es mejor en niños pequeños, ya que mientras más grande el paciente, aumenta la distancia con las estructuras del mediastino, y esto puede ser un poco más complejo en la parte técnica. Y bueno, la CIA infundibular por emisoras izquierdo, ahí estaba mal. Y bueno, ellos refieren que después de realizar este estudio, pues la canulación periférica la dejan como un peso mínimo de 20 kilos, es decir, no están canulando de forma periférica a niños más chiquitos, y que a todos estos pacientes, antes de decidir canularlos de forma periférica, les hacen un ultrasonido Doppler para evaluar el tamaño de los vasos femorales. O incluso refería que en algunos pacientes disecan ilíacos. Y bueno, en menos de 6 meses, en este grupo en este grupo médico, refieren que el abordaje en todos los pacientes, independientemente de la patología, el abordaje es por esternotomía convencional completa. Y bueno, al final, la evaluación prequirúrgica completa y de todo lo que todo lo que se puede presentar como movilidad es indispensable para la toma de decisiones y para disminuir tanto riesgos como potenciales complicaciones. Y bueno, el último artículo es del doctor Del Nido. Básicamente menciona al inicio lo mismo. ¿Cuál es la opción o por qué se está pensando en llevar cirugía mínima invasión también en la parte pediátrica? Pues por todo lo que habíamos comentado. Todo de la información está extrapolada de los adultos, y evidentemente la mejora tecnológica ha sido en cuanto al instrumental, y que hay algo que hay que considerar en los niños, que la flexibilidad del tórax le da un beneficio para poder manipular las estructuras, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, eso es como la parte de introducción. Él hace eh, pues cierto listado sobre qué opciones actualmente existen para llevar a cabo la cirugía de mínima invasión. Refiere, pues, por ejemplo, que los menos utilizados son los procedimientos endoscópicos y los asistidos por robot. Y de estos primeros, de los endoscópicos, refiere que al menos allí en Estados Unidos está casi, para los niños pequeños, para la patología vascular de grandes vasos o vasos de mediastino, o la patología extracardíaca, ¿no? Conducto arterioso, doble arco aórtico, vasos aberrantes, ya que los instrumentos no son, por ejemplo, puede haber instrumentos de 5 milímetros o incluso de 10 milímetros, que esto evidentemente disminuye un poco más la visibilidad que tienes. La ventaja que ellos refieren es que con las estructuras endoscópicas y de robot, hay mayor resolución, y eso te ayuda evidentemente para la visión que tienes, ¿no? Y la resolución de las estructuras que tienes. Y las desventajas es que por la maquinaria y por el tamaño de los instrumentales, pues que puedes tener potencialmente lesiones de las estructuras adyacentes, cuales mencionan mucho tanto el pulmón como el nervio frénico. Y bueno, que los pacientes, mientras más grandes, con la utilización de estas técnicas, sí se pueden llegar a realizar defectos intracardíacos, pero que los más pequeños básicamente está supeditado a patología extracardíaca.
Y bueno, en cuanto a la mejora tecnológica en instrumental y cámaras de mayor definición, evidentemente se prevé pues que cada vez esto, mientras más evolucione, pues más aporte para que sea técnicamente mucho más seguro. ¿Y qué operan? Persistencia de conducto arterioso, anomalías de arco aórtico y patología de vía aérea, que también esto es interesante en la parte traqueal y bronquial. En cuanto a las incisiones, específicamente hablando de las esternotomías, ellos refieren que bueno, tienen experiencia tanto en las esternotomías parciales, ya sean inferior o superior. De la inferior, que es la que él refiere que en la búsqueda bibliográfica, la esternotomía parcial inferior o mini esternotomía, donde preservas el manubrio, eh, es del acceso más común en pediatría. Y bueno, aquí en todos lados se encuentra que la exposición de las estructuras del mediastino te da una adecuada visibilidad. En algunas escuelas, una vez que deja de que preservas el manubrio external, incide sobre los arcos costales el tercero para así ampliar un poco más la apertura del separador external. No en todas las escuelas lo utilizan porque el riesgo de hacer esa incisión sobre el arco costal es que lesiones los vasos mamarios, que no es poca cosa tener un sangrado de los vasos mamarios después de haber acabado todo, ¿no? Entonces, es algo pues que por escuela se puede realizar o no. Sí aumenta la visibilidad cuando lo realizas, pero pues siempre tienes que estar pensando que el riesgo de lesionar la mamaria es muy alto. Y bueno, una de las limitantes es que, por ejemplo, en el caso de los niños, las estructuras que están hacia el mediastino superior, tienes una visión muy limitada y que eso, para quitar el timo, por ejemplo, o si llegaras a tener una lesión de inominadas o de yugulares, pues esto te costaría un poco más de trabajo por la posición que tienes. Y pues estéticamente la incisión queda muy abajo y evidentemente es una cicatriz casi imperceptible, ¿no? Y en el caso de la esternotomía parcial, pero superior, donde se preserva el tercio inferior o incluso el medio del esternón, pues es de poco uso en pediatría y donde más se ha utilizado es en la población adulta, donde tienes una visibilidad aórtica mucho más clara y donde vas a resolver exclusivamente algo de problema aórtico, sobre todo valvular. Y bueno, lo que ellos refieren es que funcionan los adultos porque en un adulto puedes tener una canulación venosa periférica y al final con una esternotomía superior limitada, pues tienes un buen campo de exposición sin tener ahí la cánula venosa, que es algo que se puede llegar a considerar. En cuanto a las minitoracotomías, ellos refieren que casi todas las hacen en el cuarto espacio intercostal, también refieren que la estética es buena, y lo único que mencionan, al igual que el grupo del artículo por China, es que, por ejemplo, en las niñas puedes tener deformidad mamaria o incluso lesión frénica. Es importante mencionar que ellos con toracotomías anterolaterales pueden realizar corrección de defectos intracardíacos, como el grupo de China. Y el acceso transaxilar, que definitivamente algo que se me pasó a mencionar en el artículo previo, es que este abordaje fue una evolución de la toracotomía para patología intracardíaca, para mi innovación. En vez de realizar la incisión transversal como comúnmente la hacían, evolucionó a hacerlo axilar, porque definitivamente tanto el acceso a tórax como la visualización que tienes de las estructuras de mediastino, sobre todo en los niños más chiquitos, es muy similar a las toracotomías un poco más grandes. Entonces, definitivamente es una estrategia muy útil y reproducible para la corrección de la patología congénita. Y lo que mencionaba ellos entre una y otra, longitudinal versus transversal, es que hay mejora estética y que ellos veían que en justamente esta parte estética, una vez que el paciente se recupera, la incisión está casi cubierta por el brazo y no tiene ninguna otra cicatriz visible, que bueno, al final de cuentas es lo menos importante en cirugía cardíaca, pero bueno, finalmente sí se puede topar uno con exigencias de este tipo. Y bueno, la otra parte también, algo controversial, es sobre cómo lo canulamos, si central o periférico. Y bueno, recordar pues que la canulación central en mínima invasión, sobre todo en los niños, ¿qué nos da de beneficio? Que el retorno es adecuado y que no estamos batallando con la cantidad de volumen que tiene perfusión en cuanto al retorno venoso. Esto exige, independientemente que lo vayas a canular central,
que tengas presión negativa para que el drenaje venoso sea más efectivo, que al final de cuentas es utilizar todas las herramientas para que tengas mejor perfusión y tengas mejor campo. Entonces, definitivamente la canulación central en pediatría es uno de los beneficios a comparación de los casos de adultos, donde la canulación periférica precisamente les da estos problemas. Tienen mucho problema para el retorno venoso y entonces es una queja y es una estira y afloja durante toda la cirugía sobre que no tienen volumen, se tienen que estar rellenando, tienes que estar moviendo la cánula, que es una cánula única que debes de verificar que dejas en el atrio. Entonces, creo que esto es una gran ventaja con la población pediátrica. Canular de forma central facilita mucho la parte de la perfusión. Y bueno, al final de cuentas, todo lo que tengas a la mano será fundamental para que puedas llevar a cabo el procedimiento por mínima invasión y que el paciente se beneficie de toda la seguridad, ¿no? Una canulación adecuada, que tengas un retorno venoso adecuado, que puedas poner tu cardioplegia sin ningún problema, que el pinzado aórtico sea completo para que no tengas problemas en cuanto a la infusión de la cardioplegia. Entonces, al final de cuentas, esto es vital para poder llevar a cabo los procedimientos. Y bueno, lo que menciona el doctor Del Nido es que el tiempo menor de recuperación, el retorno a la actividad diaria, el menor dolor y el disconfort en lo que ellos han visto es que en la población pediátrica es muy subjetiva. En realidad no hay tanta diferencia con las esternotomías convencionales. Eso es algo que llama muchísimo la atención. Pues ves que no hay mentira, no hay manipulación de ese dato, ¿no? Ellos dicen que han visto que es muy parecido a llevar a cabo procedimientos con esternotomías convencionales. Entonces también eso es algo que podríamos considerar cuando vas a tomar la decisión de realizar uno u otro procedimiento. Y la estancia en terapia intensiva, similar en ambos grupos. Por ejemplo, la patología simple, CIA, CIB, vemos que son pacientes que afortunadamente se recuperan y van a casa muy rápido. Algunos antes del 5.º día están egresados a domicilio. Entonces, también eso es algo muy importante. No porque sea mínima invasión te va a dar a lo mejor 1 o 2 días de beneficio, sino todos estos pacientes, afortunadamente por el método que se elija, son pacientes que regresan a casa muy rápido. Y bueno, los estudios recientes, no hay diferencia estadística ni en el dolor, en la náusea, en la necesidad de analgésicos, en la estancia hospitalaria. Estos dos relacionados exclusivamente con el uso de opiáceos para el manejo del dolor. Y el dilema actualmente es que si ya está preparado los programas, incluso ellos en Estados Unidos, si ya está preparado los programas para para utilizarlos en la cardiopatía compleja, ¿no? Que yo creo que pues realmente existirán pocos centros que estén llevando a cabo cirugía compleja, aunque sí hay muchos centros que están reportando correcciones de canal AB completos a través de toracotomía subaxilar. Y pues al final de cuentas la conclusión es que la mínima invasión es una opción viable para la patología de cirugía de congénitos. Entonces este es el final del tercer artículo. Y pues bueno, ya nada más para concluir, esto es algo que nosotros estamos llevando aquí a cabo en Torreón. Estamos haciendo mini esternotomías. Aquí es lo que explicábamos hace un momento. Esta es una paciente con una comunicación interauricular ostium secundum, es una adolescente. Y aquí realizamos una mini esternotomía preservando el manubrio. Y aquí, por ejemplo, lo que comentábamos, aquí nosotros incidimos sobre el arco costal para ampliar nuestra visión del campo. Y esta es la visión que teníamos. Afortunadamente no tuvimos dificultades para la canulación. Básicamente la canulación es central, es una canulación casi como tuvieras una esternotomía completa. Y en el seguimiento postquirúrgico pues vemos que sí hay una distancia considerable entre el inicio de la cicatriz y la horquilla esternal, que al final de cuentas en las niñas pues es algo pues que si se puede podríamos ayudar. Lo demás, pues, la recuperación es muy similar a realizarlo de forma convencional. A esta paciente la egresamos al 4.º día a casa y ya está de alta del servicio por la evolución. Y el otro paciente es un paciente que igual una comunicación interauricular ostium secundum. Este es un preescolar y este paciente lo realizamos por toracotomía subaxilar del lado derecho. El acceso que lo hicimos a través del 4.º espacio intercostal, la incisión es subaxilar longitudinal
Y bueno, la disección, la verdad es que la herida en la piel es pequeña y lo que más te permite tener acceso es la disección que hace sobre el espacio intercostal, que es donde puedes tener la mayor visibilidad. Y así como lo decía la técnica, lo que hicimos fue marsupializar el pericardio, todas las estructuras las jalamos lo más que podemos hacia la herida del espacio intercostal. Y bueno, lo que comentábamos, la canulación fue central, bicabal con cánulas anguladas, que creo que por la posición que tiene se facilita mucho más a intentar meter una cánula recta. Y definitivamente sí, lo que más trabajo implica es la canulación aórtica. Estás en una posición muy difícil para poder canularla, de forma que lo más recomendable parece ser es que sea muy lateral, sobre la cara lateral de la aorta, para que no estés batallando intentando meterla sobre la parte más anterior, digamos. Obviamente yo creo que con la experiencia pues esos datos se pulen. Este paciente también tuvo una evolución muy buena y al quinto día también pudo egresarse a casa. Y aquí está el doctor Serrano, que también está en la otra fotografía, es un cardiocirujano que está aquí en Torreón, egresado del Ignacio Chávez y con un ímpetu envidiable. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Memo. Pues una charla bastante interesante. Como decía, ya habíamos visto algo al respecto, pero bueno, definitivamente cada vez se va como puntualizando, como ampliando un poco el panorama y sobre todo, pues, encontrar como bien lo dices tú, la experiencia que se va generando en cada centro. Y bueno, pues felicidades también por lo que ustedes están haciendo por allá. Preguntan a Mira Estrella de la Torre, para intervenciones de mínima invasión en pacientes con pediátricos, ¿cuál es el peso y la edad mínima que se reporta? Pues casi todos los artículos, yo creo que el punto de partida es entre 15 y 20 kilos, ¿no? Que es donde han visto que es mayor seguridad, sobre todo para la canulación y seguramente por si tienes algún accidente, pues el volumen que puedes llegar a perder, ¿no? Que no es poca cosa. Pero yo, por ejemplo, ahora que revisé este artículo de China, pues sí llama la atención que estén metiendo pacientes de 8 meses y que pesan pues unos menos de 10 kilos, ¿no? Entonces yo creo que mucho es con base en la experiencia que tienen los grupos y pues los números que tengan, pero sí, 15 a 20 kilos es lo que está reportado como eh, punto de quiebre, digamos, para que el paciente sea candidato para mínima invasión. Claro, de acuerdo, no, muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra duda, pregunta, comentario. Martita Serna pregunta, ¿qué presión negativa es la máxima que utilizan para mejorar su retorno? Pues la verdad es que tratamos de no aumentar más de 20 milímetros de mercurio porque vemos que empieza luego a tener hematuria. Creo yo que los pacientes que hemos llevado a lo de mínima invasión nos ha servido mucho tener una canulación central porque realmente no batallamos con el retorno. Es decir, metiendo las cánulas que le corresponden por superficie corporal en ambas cavas es suficiente para que tengamos un campo lo más limpio posible. Y estamos batallando pues porque al final metes una aspiradora a través de la comunicación interauricular para no meter un venti que te esté disminuyendo el tamaño. Entonces, los pacientes que hemos tenido, la verdad es que no hemos necesitado más la presión negativa a la hora de casi terminar el cierre de la comunicación interauricular y al de que fue por toracotomía 20 milímetros de mercurio. Entonces, pero creo yo que es más en relación con el hecho de que la canulación sea central. De acuerdo. El doctor Bolio te comenta que, bueno, felicidades, todo mi afecto, reconocimiento, que para él se incluiría como mínima invasión procedimientos sin bomba y algunos híbridos, por ejemplo, glenofontal sin bomba, posoperatorios más tranquilos. Bien, la doctora Santillán pregunta si existe experiencia con neonatos en alguna parte del mundo.
algo que tú hayas revisado. No, Doc, la verdad es que incluso el grupo de China, que tenían pues, casi 600 pacientes, ellos dicen que definitivamente menores de 6 meses no hacen procedimientos por mínima invasión. Claro, La verdad es que no hay más, no abundan más, pero yo creería que es pues en relación con esto, ¿no? De pues qué tanto volumen tienes, qué tanto problema puedes tener para canular, y claro. al final de cuentas lo que pones en riesgo es la seguridad del paciente. Sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Sebastián te pregunta, con el abordaje por toracotomía submaxilar longitudinal hemos realizado cerrado 6 veces menores de 2 años, solo que no tengan conducto. Exacto. Muy bien. Y Martita, ¿ha disminuido el calibre de las cánulas venosas en las cirugías de mínima invasión? ¿Sabes algo, Memo, al respecto? Sí, o sea, por ejemplo, ellos tienen, hay cánulas venosas femorales entre 10 y 12 French. Es decir, digo, por ejemplo, nuestra población, estás hablando que un preescolar puede tener una femoral de 5 milímetros, ¿no? Entonces, de todas maneras, implica dilatarlo. Claro que le puedes meter una 10, 12 French, que al final es lo mismo que la canulación periférica con ECMO, ¿no? Claro, sí, Pero, exacto. Muy el similar. punto es que definitivamente, aunque sean cánulas pequeñas, en la población pediátrica muy chiquita, o sea, estamos hablando de, evidentemente, lactantes, preescolares, y yo creo que algunos escolares que anden ahí por los 15 kilos, menos de 15 kilos, yo creo que sí le puedes agregar mucha morbilidad vascular a las femorales. Entonces, seguramente yo creo que sí es algo que se debe considerar porque puedes tener o un accidente o definitivamente que esos vasos se trombosen y si el paciente por alguna razón necesita algún otro procedimiento después, pues son accesos menos, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Te pregunta Serrano Gallardo. Felicidades al doctor Godoy. Como comentario, además de las indicaciones, hay que tener una alta dosis de paciencia para poder llevar a buen término la cirugía, para no convertir una cirugía. De acuerdo. Muy bien. Sí, pues yo creo que, digo, al menos creo que el tema de la mínima invasión, pues como bien lo sabemos, ha ido avanzando y cada vez ha tenido como más apertura, ¿no? Y creo que todo va en función de la experiencia. Nosotros empezamos igual, ¿no? Con esos términos de niños de 20 kilos, empezamos CIAs, pero bueno, al final de repente dices, bueno, podría hacer esto, pero bueno, muchas veces también la experiencia y esas complicaciones a las que te puedes ir presentando o que se pueden ir presentando seguramente van a ir modificando, ¿no? La toma de decisiones. Yo creo que el punto es ese, ¿no? El saber, el tenerlo, la logística, el saber qué puede pasar y cada vez ir ampliando, ¿no? Esta experiencia, definitivamente, por ejemplo, en el caso del paciente pediátrico, pues la estética en las niñas, sobre todo en las niñas, es muy importante, ¿no? Creo que eso también es un punto que independientemente de que tú decías que probablemente pasa a segundo término, estoy completamente de acuerdo. La cirugía cardíaca, la parte estética, pues sí, se han hecho estudios en los que se les pregunta ya en una edad un poco más crítica, sobre todo a las pacientes femeninas, que cómo se sienten con el tipo de incisión y creo que también es un punto fundamental. Entonces, digo, son varios aspectos. Creo que hemos ganado mucho terreno, que definitivamente y paulatinamente todo lo que se hace también en adultos de mínima invasión o de cirugía videoasistida nos va a alcanzar. Y bueno, pues como bien lo dices, ¿no? Estos entrenamientos que de repente nos hacen falta dentro de los programas, pues seguramente poco a poco se va a empezar a ir regularizando, ¿no? Pues muchas felicidades, Memo. La verdad es que ha sido una plática muy productiva. No sé si alguien más tenga, bueno, por aquí. Carlitos Ruiz, Memo, te dice, gracias, Memo, muy interesante. Mi pregunta va en relación con el resultado con respecto a lesiones residuales. ¿Son frecuentes comparados con otras cirugías convencionales? Pues lo reportado es que es igual, o sea, no hay diferencia, pues, y como decía el doctor Castro en algún congreso, ¿no? O sea, no hay cirujano que no tenga lesiones residuales. De acuerdo. Creo que no hay diferencia en eso. Solo, pues eso que
Pues que es una catástrofe eso que reportan de uno de los pacientes, el grupo chino, que lo reintervino porque se desprendió el parche. Yo creo que es lo Claro, peor que puede pasar cuando pones un parche intracardíaco. Y que al final de cuentas es un riesgo tanto en lo convencional y pues en claro, lo mínimamente invasivo. completamente de acuerdo, Memo. Muy bien. No sé si tengamos más preguntas, comentarios. Una pregunta, ¿de los que reoperaron por lesiones residuales, volvieron a entrar por mínima invasión o ya se fueron directo a esternotomía? Ah, no dice Doc. No Es dice. que sí, también ese es un buen punto, ¿no? Y y la otra, bueno, lo que comentaba, Memo, qué gusto de verte. Este, lo que comentaba de que también se debe considerar mínima invasión. O sea, hay cuatro cosas, o por lo menos no, yo cuando he tenido que hablar de mínima invasión, a mí me gusta así hacer esas diferenciaciones. La mínima invasión es no entrar a bomba, mínima invasión es hacer incisiones más pequeñas, o sea, más estéticas y con menos trauma quirúrgico. Mínima invasión es también participar con, o sea, procedimientos que puedas hacer híbrido, porque a fin de cuentas, si el abordaje quirúrgico te evita pasos, el tiempo de cirugía también influye en tener mínima invasión. Y, y bueno, y mínima invasión es también lo que puedas hacer por video asistido. Entonces, cualquier cosa que te ayude a hacer video asistido también implica una menor invasión. Entonces, son los cuatro aspectos de la mínima invasión. Y nada más para que sepan, pues, nosotros empezamos a tratar de hacer mínima invasión, incluso nos tocó desarrollar un poco lo que podría considerarse mínima invasión en el hospital cuando empezamos operando precisamente por toracoscopía conductos arteriosos. Pero pues después el abordaje del conducto arterioso por mínima invasión se vio desplazado por el cierre transcateterismo. Entonces, eso pues ya fue algo donde ya no se tiene que aplicar la mínima invasión. Pero hicimos mínima invasión videoasistida y a visión directa. Por ejemplo, cierres yo personalmente hice cierre de una fístula coronaria. Había un paciente que tenía una fístula coronaria a ventrículo derecho. La pudimos localizar externamente y por mínima invasión, videoasistido, pudimos ligar esa fístula. Me acuerdo que tuvo transitoriamente algo de datos de arritmia, pero revirtió la arritmia perfectamente bien y ya nunca hizo ninguna complicación y se quitó la falla cardíaca. Y, y o sea, sí tratamos de ir evolucionando en mínima invasión, sobre todo por la asistencia o lo videoasistido, ¿no? Y ahora, bueno, ya más recientemente, de todos estos aspectos, lo que estamos manejando, como dice Carlos, de mínima invasión, pues son las incisiones por abordajes, por toracotomía para las lesiones que se puedan abordar por toracotomía. Pero sí creo yo que viene esa curva de aprendizaje, esa no la podemos despreciar. ¿Por qué? Pues, porque no va a tener, ahora sí que como tú dices, no va a haber lesión, solo el que no opera no va a tener lesiones residuales, pero estas lesiones residuales se pueden ir presentando por mínima, también por los abordajes por mínima invasión, precisamente porque cambia la visión del defecto. Entonces, los defectos, ese ya no, pero los defectos, otro tipo de defectos, sí, la angulación con la que entras tiene uno que cambiar un poco el chip posicional o en tercera dimensión de las estructuras por dónde estás llegando a las estructuras y qué estructuras son las que te están quedando cerca, tanto vías de conducción como la válvula órtica, que no la puedes localizar fácilmente. Y bueno, un poco también lo que se mencionó de las CIBs infundibulares, ¿no? Ahí sí, planear bien la estrategia y tener siempre la posibilidad de la salida en caso de una complicación. O sea,
ok, estoy tratando de llegar a una savia infundibular y no llego o algo me pasa, es sí tener planeado o el tratar de prever para que no pase, pero que por si pasa algo, un accidente o un incidente, ¿cómo lo voy a poder resolver? Yo creo que eso es parte de lo que tiene uno que tener en la curva de aprendizaje de la mínima invasión, ¿no? No es que todo estuviera escrito ya, ¿no? O sea, finalmente para llegar a lo que ya está escrito de mínima invasión, se tuvo que pasar un proceso. Y por eso me gustó mucho el artículo, parece mentira, bueno, el de Pedro del Nido es un editorial, ¿no? Pero el artículo de los chinos está padre porque precisamente describe como esos, a lo que se fueron enfrentando, ¿no? Cómo estuvo su curva de aprendizaje. Y bueno, pues es lo que hay que hacer, ¿no? No hay mejor técnica y no es la mejor técnica mínimamente invasiva, es la que uno sabe hacer mejor, porque entonces la va a hacer uno rápido y bien y con las menores complicaciones posibles. Eso es la mejor mínima invasión, ¿no? Pero felicidades, Memo, me da gusto verte. Gracias, doctor. Muy bien. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Memo, algo con lo que quieras concluir. No, pues yo creo que nada más decir que tal vez pues sí es plausible llevarlo a cabo, ¿no? Y pues yo creo que mientras más tengamos acceso a instrumental y tengas más acceso a cánulas y todo, pues al final de cuentas beneficiará para que sea más seguro y pues que pues, se pueda llevar a cabo. Yo creo que es algo que podemos implementar en un paciente bien seleccionado. Es tal vez lo más importante para que no te metas en tanto problema. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les comento, la próxima semana, el doctor Rafael Herrera, muchos de nosotros lo conocemos por todo como dice Memo, todo este ímpetu que está alcanzando en la reanimación de un paciente en paro cardiorrespiratorio y asociado mucho con cardiopatías congénitas. La próxima semana nos va a hablar acerca de precisamente cómo manejar el paro cardiorrespiratorio en el quirófano en el niño con cardiopatías congénitas. Muy interesante, también ya tuvimos alguna oportunidad de escucharlo, pero bueno, la próxima semana estará aquí con nosotros. Les agradezco mucho a todos su atención, que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias, Memo. Bye.